Muy buenas tardes. Es un gusto para mí ser alumno del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, alumno de la materia Teoría General de los Derechos Fundamentales y los Sistemas Continentales establecidos para su protección, cátedra que me fue impartida por la doctora Sonia Escalante López. El tema que he decidido como trabajo final es el control de constitucionalidad y convencionalidad, mismo que también presento de forma escrita. Quiero manifestar que en el mismo se aborda el control de constitucionalidad en México en sus orígenes y modelos, el control de convencionalidad, su conceptualización, el origen y desarrollo del control de convencionalidad en el ámbito interamericano, la implementación nacional del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. De ello, expongo el marco normativo, como son sus fundamentos constitucionales, convencionales, legales y la regulación jurisprudencial. También entro al estudio de los alcances y restricciones del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Se desarrolla el método para la aplicación del control difuso. Se explican diversos actos susceptibles de control difuso y legitimación para solicitar su ejercicio. Y concluyo en el trabajo escrito exponiendo algunos casos prácticos sobre el ejercicio de control de convencionalidad y constitucionalidad en México. A efectos de poder hacer el presente video, me limitaré en el mismo a hablar de forma genérica, doctrinaria y jurisprudencial del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Comencemos con el control de constitucionalidad. Sobre el sistema de justicia constitucional que ha imperado en México hasta la primera década de este siglo, apuntan tratadistas como Frederick MacGregor y Sánchez Gil lo siguiente. Tradicionalmente, los órganos jurisdiccionales federales, actuando los procedimientos especiales para ello, juicio de amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, y en 2007 los pertenecientes a la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podían estudiar si un determinado acto de autoridad se ajustaba a la Constitución y esta competencia estaba vedada a los tribunales locales e incluso a los federales, que actuaban en procedimientos ordinarios. El control constitucional no lo compartían todos los tribunales, por lo que no podía decirse que nuestro sistema fuera difuso, pero tampoco lo tenía un solo órgano, de manera que no podía concebirse como un estrictamente concentrado. De lo recién citado se puede apreciar que en nuestro país el modelo difuso de control de constitucionalidad tradicionalmente había estado en desuso, dejando vigente únicamente una suerte de control concentrado sui generis. Esta situación se debía principalmente a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que había establecido su interpretación del artículo 133 de la Constitución, mediante el cual determinaba erróneamente que pese a la claridad exgenética del precepto normativo, este no autorizaba el control difuso de la constitucionalidad en nuestro país. Muestra de lo anterior son las tesis jurisprudenciales ya superadas emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la novena época, que llevan por rubro los siguientes. Control judicial de la Constitución. Es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Y el título, Control difuso de la constitucionalidad de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. La situación antes descrita tuvo un cambio significativo a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de fecha 6 y 10 de junio del 2011. Por virtud de estas reformas, se modificó la forma de concebir a los derechos humanos en el ordenamiento jurídico y se establecieron de manera explícita
nuevos métodos para su interpretación y aplicación a través de la imposición de ciertos deberes genéricos y específicos a cargo de todas las autoridades del país, tendientes a procurar la efectiva tutela de los derechos fundamentales. Así, actualmente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, en su párrafo primero, segundo y tercero, de su primer artículo, que el Estado tiene la inexcusable obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que han sido reconocidos tanto por la propia Constitución como en los tratados internacionales sobre la materia en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, el citado numeral indica que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad a la Constitución y a los tratados internacionales de la materia, dando en todo tiempo la protección más amplia a la persona. Como corolario de todo lo anterior, el 25 de octubre del 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la solicitud de modificación de la jurisprudencia 22-2011, determinando que las tesis P.J.7399 y P.J.74-99 arriba citadas quedaban sin efectos. A partir de los cambios constitucionales y jurisprudenciales recién descritos, en nuestro país opera un modelo mixto de control de constitucionalidad, pues por un lado tenemos un grupo específico de órganos jurisdiccionales encargados del control concentrado de constitucionalidad, mientras que por el otro el resto de los jueces del Estado, con independencia de su naturaleza formal, están facultados para ejercer un control difuso. Ahora entremos a la explicación breve del control de convencionalidad. El control de convencionalidad consiste esencialmente en el análisis de la compatibilidad entre la conducta de los órganos de un Estado americano con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o cualquier otro instrumento internacional que sea vinculante en la materia, a fin de salvaguardar la eficacia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Al respecto, Miguel Carbonell dice lo siguiente: el control de convencionalidad es consecuencia directa del deber de los estados de tomar todas las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales que han firmado se apliquen cabalmente. Recordemos que el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que los estados parte se comprometen a respetar los derechos que ella establece, pero también a garantizar su pleno y libre ejercicio. Esta doctrina es análoga al control de constitucionalidad, pues en ambas se busca adecuar las actuaciones estatales en sentido amplio a cierto parámetro integrado por una norma o conjunto de normas de rango máximo. La diferencia sustancial recae en que el parámetro de control constitucional puede ser únicamente la norma fundamental del Estado, que las autoridades al que las autoridades se deberán adecuar, ya que su piedra angular es la supremacía constitucional. Por otro lado, el parámetro de control de convencionalidad se conforma por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a los que no solo las autoridades en particular, sino el Estado, parte en su conjunto, deben adecuar su conducta. Con fines exclusivamente didácticos podemos decir, al igual que el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad se ejerce de manera concentrada y difusa. El control concentrado recae en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano jurisdiccional autónomo de la Organización de los Estados Americanos, por sus siglas OEA, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de similar naturaleza
en casos donde es competente. A su vez, el control difuso de convencionalidad es atribución de cada uno de los órganos del Estado y se ejerce en sus respectivas sedes internas. Dicho todo lo anterior, cabe puntualizar, para los fines del presente trabajo, que no es relevante describir de qué manera se ejerce el control concentrado de la Corte Interamericana al resolver los asuntos de su competencia. Sin embargo, es importante dejar marcado y mencionarlo que ha sido a través de sus resoluciones de sus casos por parte de dicho tribunal y mediante la jurisprudencia interamericana que forman parte de sus sentencias que se ha desarrollado la doctrina de control difuso de convencionalidad. Muchas gracias.